se debe de hablar de adherencia. Y no solo como algo que forma parte de la cultura hacia la psicoterapia, sino la adherencia como parte del proceso psicoterapéutico. Ya que si un paciente no entiende la finalidad de la atención psicoterapéutica, de las sesiones individualizadas, de los procesos de recuperación, del manejo de grupo y sobre todo la comprensión del manejo psicofarmacológico, realmente el paciente no va a comprender las dimensiones de los procesos de recuperación específicamente basados en manejo psicoterapéutico. La mayoría de los pacientes tienen como una falsa expectativa, cosa que ya he hablado en otro video, en otra cápsula. Se tiene una falsa expectativa de la psicoterapia y pretenden conseguir ciertas cosas, pero también nadie les explica a los pacientes que por lo general muchos buscan la ayuda y cuando consideran que han hecho un pequeño paso, un pequeño cambio, realmente abandonan el proceso psicoterapéutico. Y no es que sea peor, el problema es que es peligroso porque el paciente hizo un cambio y ahora está creyendo que el cambio que hizo es suficiente para recuperar todos los ámbitos de su vida y no. La adherencia es aquella permanencia mientras el psicoterapeuta o profesional de la salud mental lo solicite. Entender de que el proceso psicoterapéutico es un tratamiento que tiene que estar supervisado por un profesional y que por eso el paciente no puede darse de alta al proceso de recuperación. Entonces, dejando claro esto, la adherencia es la comprensión del por qué debe de hacerse ciertas cosas dentro del proceso de recuperación. Dentro de estos aspectos, el manejo de farmacoterapia, ¿okay? Que es la toma del medicamento y la asistencia psiquiátrica. Hay como ciertos puntos en los cuales intervienen distorsiones, autoengaños y terminan separando al individuo del proceso de psicoterapia. Uno de esos pues es el creer que ya estoy listo, ¿no? Y recuerden que cuando uno está inmerso en un trastorno o en un conflicto psicológico, nuestra percepción está alterada, por lo tanto nosotros no nos vamos a dar cuenta de qué hace falta todavía trabajar. Solo el terapeuta debe estipular un tiempo prudencial para realizar ciertos logros y tener ciertos objetivos claros y marcados dentro del proceso de recuperación en los aspectos psicoterapéuticos. Por supuesto, todo esto se ve alterado de diversas formas por diversos factores, por lo tanto no existe un tiempo estipulado para alcanzar ciertas cosas, sino hay que evaluar cada caso de distintas perspectivas. Por eso es tan importante que el profesional de la salud mental, el profesional de la salud mental o los profesionales de salud mental sean quienes lleven y manifiesten la necesidad de más o menos o la suspensión del tratamiento, no el paciente ni la familia. Entonces, hay un factor económico, por supuesto, que sucede dentro de los procesos de recuperación, que casualmente es uno de los pocos que a veces altera. Muchos no toman tratamiento psicoterapéutico porque no tienen dinero, pero aquellos que sí acceden al tratamiento por vez primera, no necesariamente esto afecta la adherencia al programa. Lo que cambia es estas distorsiones cognitivas, estos pensamientos o autoengaños que suscitan a lo largo del proceso de recuperación, siendo este el primero de pensar que ya ese es producto terminado y de que ya él puede tomar la decisión porque logró conseguir una de las cosas que él necesitaba conseguir, pero realmente no entiende que el síntoma o la conducta que está cambiando, que ya cambió, primero necesita sostenibilidad y esa sostenibilidad será evaluada por el psicoterapeuta. Y la segunda cosa es que es un síntoma de una cosa, probablemente de una situación, de un trastorno, de un trauma, quién sabe qué, que está en la profundidad y se requiere otra cosa. Mucha gente va porque hay un comportamiento compulsivo específico. Cuando se deja ese comportamiento compulsivo, la gente cree que terminó la psicoterapia y lo que pasa es que dicho comportamiento compulsivo era la manifestación de algo mucho más grande y hasta que no se trate el trastorno que genera la compulsión, no se ha resuelto el problema.
y por eso no podemos suspender el proceso de recuperación, el tratamiento, hasta que el profesional lo manifieste. La segunda cosa es la emoción, es el entusiasmo y es la motivación. No hay nada más peligroso para los procesos de recuperación que estar movido por motivación. La mayoría de estos casos suceden mucho en terapia de pareja. Cuando llega la crisis es donde quieren ir al proceso de recuperación o a generar terapia o a hablar de los problemas, pero cuando empiezan a aparecer pequeñas mejorías, ellos quieren resolverlos por sí mismos y terminan haciendo lo mismo. Es decir, volvemos al autoengaño anterior de creer que yo puedo controlar el proceso, y casualmente no existen los problemas de pareja, existen problemas individuales que afectan lo colectivo, y es allí donde viene lo curioso, lo peligroso de las terapias de pareja, porque muchas veces son muchos conflictos que se unen, y en la confabulación de todos gestos que generan grandes crisis existenciales, no solamente para cada uno de los individuos, sino como pareja, y muchos son padres y muchos son familia, y bueno, pare de contar todos los problemas que pueden incluso surgir o repercutiendo en la sociedad general como tal. Entonces, uno de los peligros que hay es acudir a terapia por necesidad, y cuando aparentemente desaparece ese síntoma, como que yo creo que el síntoma ha desaparecido, abandono la psicoterapia. Y así no funciona, porque realmente yo no puedo esconder el cadáver bajo la alfombra. Entonces, el primer punto es creer que soy yo quien determina cómo y cuándo, pero resulta que mi pensamiento está bajo distorsión cognitiva y autoengaño. Y la segunda cosa es pretender esconder los cadáveres bajo la alfombra. El hecho de que no esté activo un comportamiento no significa que no esté. El hecho de que no haya un problema manifiesto, que lo estamos evadiendo, estamos ignorando el elefante en la sala, no significa que la problemática no siga estando en la pareja o en la parte orgánica, o es un trastorno de índole crónico, por lo tanto no resolvemos el problema. Sucede también en las materias de conductas adictivas. El paciente jura que va a suspender el uso de sustancias, dura una semana y la persona dice no, es que ya no necesita ir a terapia porque lo logró, cuando los procesos de recuperación en materia de conductas adictivas es algo bastante profundo, y que realmente las consecuencias son las sustancias psicoactivas. Hay otras cosas que detonaron el consumo. Entonces hay que dejar muy claro que la mayoría de los problemas que tenemos con la adherencia es que creemos que lo que causa que vayamos a terapia, creemos confusamente que es el problema, y resulta que lo que nos llevó a terapia simplemente es un síntoma que solo es la punta del iceberg de toda una condición mucho más compleja que hay en el tratamiento psicoterapéutico, y que no se va a resolver en un día, que no se va a resolver en una sesión, que toma mucho tiempo reprogramar nuestras conductas, y si es un trastorno severo, pues requiere un manejo multidisciplinario y específicamente, en la mayoría de los casos, psicofarmacológico. Entonces, si tú estás pasando por esto y querías ir a terapia, pues ve. El hecho de que haya mejorado temporalmente esto no significa que no se esté fraguando una tormenta mucho más grande. Ojalá me pueda equivocar, tengo derecho a equivocarme, pero por lo general no es así. Simplemente estamos autoengañándonos, estamos inmersos en nuestros pensamientos distorsionados, queremos esconder el cadáver bajo la alfombra, o queremos obviar el elefante en la sala, o simplemente quiero creer que estoy bien y realmente lo que hago es ignorar toda esta problemática. Entonces tenemos que entender de que los procesos de recuperación toman tiempo, y una de las grandes problemáticas del ser humano actual es la inmediatez. Todo lo queremos ya, para allá. Y los procesos de recuperación son lentos. Los procesos de recuperación, sobre todo en materia de estructuración de comportamientos y conductas, es bastante complejo porque la mente muchas veces es atemporal y puede responder de formas que no esperamos. Entonces, adherencia al proceso es entender de que el proceso es complejo, pero también maravilloso, de quitarnos las falsas expectativas y de evitar dejarnos guiar por nuestro sentido común, porque a veces nuestro sentido común está distorsionado, está lleno de pensamientos de autoengaño, y esto es lo peor que nos puede pasar. En vez de mejorar, lo que hacemos es esto.
Recuerden que parte del proceso de recuperación, parte del proceso terapéutico en la adherencia está la negación. Cuando tú dices, hay maneras de negar de forma positiva. Cuando tú dices que ya yo estoy bien, que ya estoy intentando cambiar, es que ya yo no siento esto, es que ya estoy más activo. Cuando busco justificantes para no ir a terapia, realmente es una forma de negación. Lo interesante de esto es reconocer que no podemos y que necesitamos ayuda y que necesitamos acudir a otro médico y que necesitamos ayuda de otro terapeuta aparte de nuestro psicólogo, que necesitamos un terapista ocupacional. Depende de nuestra necesidad. Aprender a admitir, es decir, lo más importante dentro del proceso de aceptación y adherencia es la humildad con que uno reconozca que se tiene una enfermedad o que se tiene una patología o se están suscitando síntomas de una condición psicológica y que tenemos que naturalizarla. Entonces, eso es parte del proceso de adherencia. Entender de que me puedo generar factores distractores que me saboteen mi proceso de recuperación, pensando que yo tengo la razón cuando estoy simplemente autoengañándome. De recomendaciones, simplemente pues dejar claros los objetivos con tu terapeuta en sesión privada, que hacia dónde van y cuándo creen que deberían suspender la sesión, cuando esté específicos, no solamente cambios, sino la sostenibilidad, y esa sostenibilidad es en el tiempo, en un gran lapso de tiempo, y se requiere mantenimiento. Mantener, sostener, recuerden, mantener, sostener. De nada sirven un mar de cambios con 1 centímetro de profundidad.